día de hoy entonces vamos a ver la segunda parte de química orgánica. Lo que vimos el otro día fue un poco una introducción, una especie de oda al carbono, porque de hecho dijimos que la química orgánica es la química del carbono, pero nos quedó ver la parte más concreta de la química orgánica, un poco por qué el carbono se puede unir consigo mismo en una infinidad de cadenas y de otras formas. Y esto tiene que ver con el tópico que está acá, hibridación, ¿ya? Entonces, los contenidos del día de hoy, vamos a ver la hibridación del átomo de carbono, vamos a ver cómo se representan las moléculas, un tracto mínimo de nomenclatura muy general, y también de isomería. Vamos a ver cómo se clasifican los compuestos de carbono, y después vamos a ver los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, vamos para allá. Entonces dice, los objetivos son reconocer la hibridación del átomo de carbono en distintos compuestos orgánicos con enlaces simples y múltiples, ¿ya? Identificar las diferentes formas de representación de las moléculas en química orgánica, ahí se me pasó una S, diferenciar los compuestos orgánicos en base a la nomenclatura revisada, que es muy básica, clasificar las moléculas orgánicas y finalmente reconocer los distintos grupos funcionales que existen, ¿ya? Y entonces tenemos que hablar de la hibridación de los orbitales. ¿Y qué es la hibridación de los orbitales? Es simplemente la combinación de orbitales atómicos para obtener nuevos orbitales que son mucho más estables, y a diferencia de los primeros que nosotros utilizamos, que son los electrones de valencia del carbono, estos son equivalentes en energía, es decir, que cuando formamos electrones orbitales híbridos, si bien hay un gasto energético que ocurre, el resultado es que se obtienen 4 nuevos orbitales pero idénticos en energía, y eso por lo tanto constituye ya una forma de estabilizar a lo que se va a formar más adelante. Bueno, existen 3 tipos de hibridaciones en el carbono, que es la sp3, la sp2 y la sp, ¿ya? Un poco para explicarles qué significa que diga sp3, sp2 y sp. sp3 significa que es la combinación de 4 orbitales, un orbital S y de 3p. sp2 es la combinación de 3 orbitales, de un orbital S y 2p, y la sp es la combinación de un orbital S con un orbital p. Y si se dan cuenta, lo que va cambiando entonces es la característica o el carácter S o p, como ustedes quieran ver, cómo va variando de los orbitales híbridos. Recordar que el orbital S es un orbital esférico, mientras los P eran estos lobulares, pero los vamos a volver a ver acá, o creo que los vamos a ver recién acá. Ahora, también hay otros elementos que pueden hibridar, como el nitrógeno, el oxígeno y otros más, ¿ya? El azufre me parece y el fósforo, no lo recuerdo bien. Hay otros tipos de hibridación, está la sp3d, sp3d2, etcétera. Pero en realidad nosotros nos vamos a quedar con esto porque estos son la base del carbono, ¿sí? Y el carbono, por lo tanto, es la química orgánica. Y aquí esta es la situación que nosotros tenemos principalmente cuando describimos los electrones de valencia del carbono. Nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos 2 electrones que están apareados en el orbital 2s, que es de menor energía que el 2p. Si es que ustedes recuerdan cómo iba creciendo en orden los niveles energéticos cuando vimos configuración electrónica, y tenemos 2 electrones desapareados en el orbital p. Ahora, aquí no se nota mucho, pero fíjense bien que lo que ocurre es que tenemos este estado basal, que es el que está acá, que es el mismo que está acá, y después en algún instante tenemos este estado excitado para el carbono. Perdón, ¿y cuál es la diferencia de este estado excitado? Que ahora tenemos 4 electrones desapareados en vez de 2, ¿ya? Y por lo tanto esto explica que vamos a poder tener la siguiente relación. Una vez que el carbono ha promovido un electrón al siguiente nivel, lo que nosotros decíamos era que se formaban 4 orbitales híbridos, ¿sí? Que era la combinación de estos del 2s con los 3p que hay, o con el orbital S y los 3p del nivel 2. Eso, ahí queda mucho más claro, ¿ya? Y por lo tanto se generan 4 orbitales híbridos del tipo sp3, donde cada uno tiene un electrón desapareado, y por lo tanto inmediatamente aquí no cabe duda de que esto es lo que genera que el carbono pueda enlazarse con 4 hidrógenos, por ejemplo, o en su defecto con 4 carbonos más. Además tenemos otra hibridación. Fíjense bien que siempre partimos del carbono sin hibridar, de su estado basal, que es este estado así. Y aquí hablamos de hibridación, y dice hybridize, pero en realidad esto está en inglés nomás. Y en este caso, en el sp2 se generan 3 orbitales de igual energía, que son los híbridos sp2, y queda un p sin hibridar, a pesar de que quedan 3 orbitales de igual energía, a pesar de que
queda un P sin hibridar, sigue siendo mucho más estable que la configuración que está acá, ¿ya? Mucho más estable energéticamente hablando, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes alcanzan a ver que el diagrama lo sitúa así. De hecho, dice que tenemos una situación de muy baja energía, que es el 12S, y después tenemos los de más alta energía, que son los 2P, pero fíjense bien que la sumatoria total les da una sola situación de alta energía, que es este 2P sin hibridar, pero 3 orbitales de mucho más baja energía que los 2P, que es verdad, es más alto que el 12S, pero ahora son 3 orbitales más bajos que los 2P sin hibridar. Y este tipo de hibridación nos va a generar otra característica geométrica dentro del carbono. Cada una de estas tiene una distribución espacial distinta y por lo tanto un ángulo distinto, ya que los vamos a ir viendo con detalle. Y finalmente la última hibridación que tenemos es la hibridación que se forma cuando solamente consideramos un S y un P, y aún así la suma neta sigue siendo de menor energía que el carbono sin hibridar, en donde tenemos 2 orbitales híbridos SP, y en este caso tenemos 2 orbitales P sin hibridar, ¿ya? Y esto también tiene una consecuencia, la cantidad de P sin hibridar también tiene una consecuencia, y lo vamos a ir viendo ahora. Ya, entonces tenemos el híbrido SP3, que es este que está acá, que yo les dije que era la combinación del S, 2S y los 3P, que son, aquí están dibujados en medios como globos, pero en realidad son mucho más globulares. Y lo que se genera, fíjense bien, que el orbital S solamente tiene una sola fase positiva, mientras que los P, que tienen un nodo, es decir, que tienen un punto cero en el cruce de los ejes, tiene una zona positiva y negativa para todos los tipos de P. Por eso hay un valor positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y fíjense bien que cuando hibridamos, generamos esta especie de globo alargado que tiene una fase positiva, en donde obviamente como el mayor constituyente tiene una fase positiva, es mucho mayor, que esta fase negativa. No se alcanza a apreciar mucho en el dibujo, pero la idea está aquí hay un orbital P, tiene una especie como de completo, hay un híbrido SP3. Fíjense bien que ahí está el globo rojo, que es una de las fases, y ahí está la otra fase, pero que es mucho más pequeña, que es negativa, y están solapados. Y la característica del orbital híbrido SP3 es que tiene un enlace para todos los hacia todos los ejes de 109,5. Y un claro ejemplo de hibridación SP3 es el metano, que es un carbono radiado por 4 hidrógenos. Yo les dije, el enlace tiene, o sea, el ángulo que se forma es de 109,5. Tiene esta figura, fíjense bien que es una base, es una pirámide de base, es una... se me olvidó, tetraédrico, no era una pirámide, tiene una distribución tetraédrica, ¿sí? Y aquí si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo nos queda este enlace en función de los híbridos, aquí se ha eliminado parte del híbrido por si acaso. De hecho se deja como la parte positiva más grande. Vemos cómo todo SP3, este híbrido SP3 se solapa con el orbital 1s del hidrógeno y se genera el enlace simple con cada uno de los hidrógenos, ¿ya? Así como vamos avanzando, entonces nos vamos a encontrar con que tenemos el otro híbrido, que es el SP2, y en el SP2 la característica que yo les dije que quedaba un orbital 2p sin considerarse, y por lo tanto se formaban solamente 3 híbridos SP2. Bueno, el híbrido SP2 tiene la característica de que es plano, ¿ya? Es un orbital plano que tiene aquí están los lóbulos pequeños que les digo yo, esto es positivo, esto es negativo, y tiene un ángulo de 120 grados, ¿sí? Esto es su geometría trigonal plana, si es que mal no lo recuerdo, y tiene una característica, fíjense bien que al ser plano y al quedar un P sin hibridar, este P queda perpendicular a los híbridos SP2, y eso va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia tiene? Que en este caso este carbono ya no se puede unir a 3 cosas, o sea, perdón, a 4 cosas, se puede unir a menos cosas. De hecho se puede unir solo a 3, y lo que resulta de esta hibridación SP2 es que se aparece el doble enlace, ¿ya? ¿Qué característica tiene? ¿Cómo se forma el doble enlace? Efectivamente, lo que ustedes pueden ver, que tenemos esta pirámide, este trigonal plano que les decía yo, esta conformación plana. Fíjense bien que aquí está, pero aquí aparece un doble enlace. ¿Cómo se forma el doble enlace? Bueno, se forma de lo siguiente. Tenemos que los orbitales SP2 dan cuenta de este enlace simple, y de uno de estos enlaces entre carbono a carbono. ¿De dónde aparece la segunda línea? Aparece de la interacción que hay entre los orbitales P sin hibridar del carbono, porque esto es una unión carbono-carbono. Entonces este es el PZ que quedó sin hibridar, y aquí ocurre lo que también se conoce como, este es el solapamiento, que es el enlace simple, que se va, en este caso, cuando es un doble enlace, uno de los enlaces se llama pi,
perdón, sigma, y este enlace que es doble, porque tiene una interacción arriba, o por el lado positivo y por el otro lado negativo, porque está arriba y abajo del eje la orbital PZ, se conoce como enlace pi. Y esta interacción se debe a la orbital PZ sin hibridar, ¿ya? Y en el híbrido SP, que es el que tiene solamente dos orbitales híbridos y dos orbitales sin hibridar, P y PZ, lo que ocurre es lo siguiente: tenemos que es un ángulo es un enlace que tiene un ángulo de 180 grados, esa es su característica, es decir, tiene una geometría lineal, y vamos a encontrarnos con la siguiente situación. Esto da cuenta de un enlace simple con un hidrógeno y un enlace simple con lo que sea, que en este caso puede ser otro carbono. Pero cuando dibujamos, por ejemplo, el acetileno o etileno, como ustedes le quieran llamar, nos vamos a encontrar con que hay tres líneas. ¿Por qué tenemos un triple enlace? Porque, primero, volvemos a tener la misma interacción entre los PZ sin hibridar, pero ahora tenemos que esa es una interacción pi, y tenemos en el eje Y el PI sin hibridar, que también hace la misma interacción positiva-negativa, que sería el segundo enlace pi. Y por lo tanto, entonces, cuando vemos un triple enlace, yo tengo que decir que hay un enlace sigma y dos enlaces pi que conforman este triple enlace. Y obviamente, si ustedes se van dando cuenta, a medida que aumenta la multiplicidad del enlace, disminuye la movilidad o la restricción de la molécula. Obviamente el triple enlace, como esta interacción es mucho más fuerte, es mucho más corto que el enlace simple, ¿ya? Y el doble enlace es mucho más largo que el triple enlace, pero aún así es más corto que el enlace simple, ¿ya? Entonces, el enlace más pequeño es el enlace triple y el más fuerte es el enlace triple, ¿ya? Es mucho más difícil romper un triple enlace, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven hacia dónde aumenta la fuerza del enlace, aquí nuevamente lo tienen, que si el carbono es sp con respecto al hidrógeno, la fuerza del enlace es mucho mayor que un carbono sp3, porque es un enlace mucho más largo, ¿ya? Y esto va acá, ¿ya? Eso es lo que dice. Y si ustedes quieren, perdón, resumir un poco los ángulos que tienen las distintas hibridaciones, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando tenemos una hibridación sp3, como son 4 los orbitales que se forman, tenemos 4 cosas que rodean al carbono. Perdón, ya podemos hablar de grupos, de átomos, de lo que ustedes quieran, pero tiene 4 cosas el carbono. El ángulo va a ser siempre el mismo, 109,5 grados. Después tenemos si la hibridación sp2, el carbono se rodea solo de 3 cosas, el ángulo es de 120 grados y conduce el enlace doble. Y cuando la hibridación es sp, tenemos solamente 2 vecinos para el carbono y el enlace y el ángulo es de 180 grados. Nosotros hemos visto hasta el instante varias representaciones de fórmulas en la química general que hemos revisado. Entonces hemos visto la fórmula molecular, que es la fórmula real que tiene un compuesto. Hemos visto la fórmula empírica, que es la proporción mínima en que se encuentran los elementos y puede dar nacimiento a más de un elemento, o sea, más de un compuesto, porque acuérdense que solamente una relación estequiométrica que hay entre ellos. Y tenemos la fórmula condensada, que es esta que aparece acá abajo, que a diferencia de la que vemos acá, ya coloca o explicita todos los átomos que hay en ella, pero no coloca la conectividad. O sea, me dice que hay un carbono con 3 hidrógenos, un carbono con 2, un carbono con 2, y aquí hay un ácido carboxílico, pero no me dice cómo están enlazados. Para eso entonces usamos lo que se llama fórmula desarrollada, que es la que está acá. Por lo menos para cosas más generales, yo diría que la fórmula estructural y la fórmula molecular. Esas por lo menos creo que son las que más van a utilizar ustedes, por lo menos en física. Ahora, vamos a hablar un poco de la nomenclatura orgánica, la nomenclatura orgánica es extremadamente larga, es muy larga, pero yo no tengo tiempo para verla, pero sí vamos a hablar algo de algunas cosas muy sencillas. Bueno, aquí aparecen otras cosas que las voy a omitir, pero aquí se reconocen algunos grupos funcionales porque los voy a ver un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo enlaces simples en mi molécula, independiente de la cantidad de carbono, la terminación va a ser ano. Por ejemplo, este tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, cada vértice es un carbono, tiene 4 carbonos, y entonces va a ser butano. La cantidad de carbono siempre va a ser but. Si es 4 carbonos, but. Si son 3, prop. Si son 2, et. Si es 1, met. Si son 5, es pent. Si es 6, es ex. Si es 7, es ept. Si es 8, es oct. Si es 9, es non. Y si es 10, es dec. Entonces, cuando sean 4 carbonos, va a ser siempre en enlace simple la terminación ano, butano. Ahora, si yo tengo un doble enlace, la terminación cambia a eno.
sigue teniendo los mismos 4 carbonos, pero ahora es buteno. Antes era butano, ahora es buteno. Y fíjense bien, aquí no se alcanza a notar mucho, pero dice but1eno. ¿Qué significa eso? Que localiza dónde se ubica el doble enlace y se cuenta dándole la menor prioridad o el número más bajo en función de los carbonos al doble enlace. Este es el carbono 1, entonces yo digo que el but1eno. Ahora uno lo puede leer como but1eno o buteno. Y cuando ustedes tienen triple enlace, acá tenemos el otro caso, fíjense bien que esto tiene 1, 2, 3, 4 carbono igual, y está en el doble enlace está en el triple enlace, perdón, está en el carbono 2. Pueden contar para ambos lados, 1, 2, 1, 2. En este caso el buteno es simétrico, pero el butano es con 4 carbonos simétricos en este caso, pero ahora la terminación pasa de eno, que era del doble enlace, a ino. Este es el butino. Y como está en el carbono 2, yo digo que es but2ino. Antiguamente, o erradamente, la gente antes colocaba 2 butinos. Ya, eso no es así, ¿ya? Eso ya no existe. Y aquí está lo que yo les decía de los distintos prefijos, ¿ya? Entonces, si es la cadena tiene un carbono, metano. Si es 2, etano. 3, propano. 4, butano. 5, pentano. 6, hexano. 7, octano. 8, octano. 9, nonano. 10, decano. 11, un decano. 12, dodecano. 13, tridecano. Con 20 es eicosano, eicos, y así sucesivamente. Ya, ahora, las moléculas orgánicas se caracterizan porque no tenemos siempre cadenas limpias o sin ramificaciones. Y acá, por ejemplo, tenemos cadenas, aquí los americanos les llaman cadenas laterales o ramificaciones, nosotros en español. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que también tiene 4 carbonos, pero porque tiene 1, 2, 3, 4, perdón, tiene 5 carbonos, ¿ya? Y ahí dice que es el 2-metilbutano. Pero esto es una derivación, o este es una derivación de la rama principal, y por lo tanto se conocen como sustituyentes, y los sustituyentes se nombran en función de la posición que se ubica, dándoles el menor número posible. Ahora, hay un orden de prioridad que no vamos a poder ver, que tiene que ver con que cuando hay más de un grupo funcional, hay ciertos grupos funcionales que son prioritarios frente a otras funciones inorgánicas, pero eso no lo podemos ver. Bueno, además, ustedes se acaban de dar cuenta que tenemos de repente compuestos que tienen la misma cantidad de carbono, pero tienen distintos arreglos o acomodos, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como isomerismo, ¿ya? Esto también es muy distinto. Y vamos a encontrar con que tenemos 3 tipos de isomerismo estructural, es decir, que lo único que cambia es la estructura, pero tienen la misma cantidad de átomos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que se conocen como los isómeros de cadena, ¿ya? Que tienen la misma, un arreglo distinto de la estructura carbonada. Fíjense bien que aquí tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, y aquí tengo 1, 2, 3 en la línea principal, pero tengo un sustituyente que también tiene carbono, es decir, tiene 4 carbonos también. Y si yo cuento el hidrógeno, voy a tener lo mismo. Es decir, es la misma cantidad de átomos y la misma cantidad la misma cantidad de carbonos, pero con diferente acomodo. Después tengo los isómeros de posición que tienen cambia la posición dentro de un compuesto. Por ejemplo, yo les mostré antes que teníamos el 1-buteno o el but1eno, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa si el doble enlace está al medio? Ahora se llama but2eno. Entonces tienen la misma cantidad de átomos, pero la posición del grupo funcional es distinta, ¿ya? Tienen las mismas funciones, la misma cantidad de átomos, pero se diferencian en que se ha movido el enlace dentro de, o la función dentro de la molécula. Después tenemos lo que se conocen como isómeros funcionales, ¿ya? En donde vamos a encontrar con que tienen la misma cantidad de átomos, pero son distintas funciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un doble enlace y contemos, tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, y tengo 3, 6, 7, 8 hidrógenos. Entonces su molécula es C4H8. Vamos abajo, tengo el ciclobutano, que es un compuesto cíclico, entonces es otra función. Aquí la función es doble enlace, aquí la función es un ciclo. Tiene 4 carbonos y tiene 8 oxígenos. Por lo tanto, tienen distinta función, pero la misma cantidad de átomos de átomos en su estructura, ¿ya? Y después tenemos otro tipo de isómeros que son los que se conocen como estereoisómeros, en donde encontramos dos: los geométricos, en donde la nomenclatura más antigua hablaba del cis y trans, ¿ya? Pero en realidad la nomenclatura que más se utiliza es E o Z, en donde, por ejemplo, ¿qué significa la E y la Z? En un modo mucho más fácil, es que cuando primero se hace en torno a un doble enlace,
es en torno a un doble enlace. Y si el grupo más importante están del mismo lado, va a ser Z. La forma más fácil de reconocerlo, y en este caso lo más importante que tiene este doble enlace son estos cloros que están ambos hacia arriba, ¿ya? Entonces eso sería mismo. Si ustedes escriben mismo con Z, dirían que es entonces Z. Y el E es cuando están opuestos a través del doble enlace. Fíjense bien que están uno arriba y el otro abajo del doble enlace, si es que yo divido el enlace de manera horizontal, ¿ya? Entonces a eso le llamo E. Y hay otros que se llaman isómeros ópticos, que tienen la misma cantidad de átomos, lo mismo, pero son imágenes especulares no superponibles, ¿sí? De la misma molécula. Es decir, que si yo trato de superponer una imagen especular con la otra, no coinciden. Esto, donde tiene impacto mayormente en la biología, en algunos compuestos. Ustedes han visto algunos compuestos que dicen que es levo algo, o R algo, o S algo, qué sé yo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver algunas cosas. Esto es todo un capítulo en orgánica, entonces yo no lo alcanzo a ver acá con más detalle. Ya, ahora sí, vamos a hablar entonces de la clasificación de los compuestos de carbono. Primero vamos a hablar de cuando están solamente compuestos por carbono e hidrógeno. Ellos se llaman compuestos, o se llaman hidrocarburos, y son simplemente, se definen como aquellos compuestos orgánicos que están constituidos por carbono e hidrógeno exclusivamente, no hay nada más, ¿ya? Y los hidrocarburos ustedes los conocen, pues, son los combustibles que nosotros encontramos, ¿ya? Tenemos la familia orgánica, que son distintos compuestos o distintas estructuras o ordenamientos en función a ciertos patrones o conectividad de átomos que tienen una reactividad similar, ¿ya? Y esos son los famosos grupos funcionales, ¿ya? Aquí entonces vienen los grupos funcionales y dice, es un grupo de átomos unidos de forma característica que identifica los compuestos de una misma familia orgánica y es el responsable de la semejanza de sus propiedades. Aquí dice que hay tres grupos grandes de familia. Vamos a encontrar que tenemos con elementos derivados de halógeno, es decir, que tienen halógeno dentro de su estructura. Algunos tienen oxígeno y tenemos algunos con nitrógeno, ¿sí? Y los podemos clasificar según la naturaleza del átomo. Si seguimos clasificando y ya hablamos definitivamente de grupos funcionales, vamos a encontrar con que hay una serie de grupos funcionales con una reactividad característica, en donde, por ejemplo, un grupo funcional muy conocido por ustedes es el grupo hidroxilo, que su fórmula es OH y que representa los familias de los alcoholes. Después viene el grupo carbonilo, que es este carbono doble enlace oxígeno, que se encuentran aldehídos y cetonas, ¿ya? Después tenemos el grupo carboxilo, que es este de aquí, que es un característico de los ácidos carboxílicos. Y por ejemplo tenemos otro más con el grupo amino, que es este NH2, donde los H pueden ser reemplazables, que dan origen a las aminas, ¿ya? Si nosotros vemos una gráfica con la cantidad de grupos funcionales, que ustedes pueden ver que por ejemplo tenemos los alcanos, alquenos, alquinos, arenos, que son los aromáticos, aloalcanos, que son los alcanos con un halógeno sustituido, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, ácido anhídrido de ácido, aluro de acilo, éteres, epóxidos, aminas, amidas, nitrato, nitrito, nitrilo, nitro, nitroso, imina, imida, acida, cianato, isocianato, compuestos ácidos, tioles, de sulfonilo, ácido sulfónico. Hay una cantidad de cuestiones que ustedes pueden ver. O sea, tenemos una serie de grupos funcionales. Ahora, ¿ustedes creen que estos son los únicos que existen? No, porque de hecho después los podemos clasificar o subclasificar dependiendo de su función. Por ejemplo, yo les dije que estaban los arenos, que eran los grupos aromáticos, pero fíjense bien que dentro de los arenos tenemos los fluorobencenos, los clorobencenos, bromobenceno, yodobenceno, tolueno, que dice ahí, cumeno, etilbenceno, estireno, ortocileno, metacileno, paracileno, fenol, ácido benzoico, benzaldehído, acetofenona, benzoato metilo, es decir, anisol, y estos se conocen con esos nombres: naftaleno cuando tenemos dos bencenos juntos, antraceno cuando tenemos tres bencenos juntos, o anillo aromático fusionado, ¿sí? ¿Y ustedes creen que se acaba? No, porque después tenemos otros tipos de ciclos. Estos ciclos son ciclos aromáticos y estos son otro tipo de ciclos, pero que no son solamente compuestos carbonados, sino que tienen oxígenos y nitrógeno y otros átomos dentro de su dentro de su estructura, que se conocen como heterociclos. Entonces tenemos, por ejemplo, el furano, los piranos, dioxano, pirolina, pirol, imidazol, pirazol, triazol, piperidina, piridina,
pirimidina, piracina, y aquí tienen con azufre, tiofeno, oxazol, triazol, y tenemos mezcla de ellos. Y finalmente podemos ver que los grupos funcionales tienen distintas funciones con respecto a ciertos aspectos biológicos, ¿ya? Por ejemplo, los grupos hidroxilo son un grupo que tienden a ser un grupo polar e hidrofílico y tiende a ser muy soluble en agua, ¿ya? Y que está muy abundante en azúcares y alcoholes. Después tenemos los grupos carbonilos, que también son polares, en donde nosotros vemos sitios enzimáticos característicos con esta función, en donde generalmente se encuentra en todos los azúcares. El grupo carboxilo, ya del ácido, es un grupo ácido, por lo tanto tiene una carga, y por lo tanto es un ácido biológico y tiene muchas funciones. De hecho dice aquí que es multifacético, y fíjense bien que lo encontramos en aminoácidos, ácidos grasos, ácido acético y otro tipo de ácido. Tenemos los aminos, que también está cargado, tiene una carga positiva, es de carácter básico, es una base biológica. Fíjense bien que sirven para mantener la estructura 3D de moléculas gigantes y define los pares de base en los ácidos nucleicos. Entonces está dentro de los neurotransmisores, aminoácidos, etcétera. También tenemos los grupos con azufre, que también está presente en los aminoácidos como la cisteína, la acetil-CoA y otro tipo de cosas. Y tenemos los fosfatos, que sirven como regulación, energía, qué sé yo, porque ustedes lo encuentran en el ATP, ADP, qué sé yo, ¿sí? Entonces tenemos que los grupos funcionales son multifacéticos, no solamente en la química orgánica, sino en sus funciones biológicas. Hay muchos más grupos funcionales, pero ¿para qué tanto? ¿Ya? Y finalmente, que lo que sí es importante, que además grupos funcionales se encuentran, como les dije, en los aminoácidos, donde ustedes pueden ver que son 20 los aminoácidos esenciales, son 20 los aminoácidos más que necesita el hombre en realidad, de los cuales esenciales son 9, si es que no me equivoco, 9 o 10, porque cambia, creo que son 8 cuando son adultos, 10 cuando son niños, entonces son entre 8 a 10, y los demás no son necesarios, ¿sí? Y algunos solamente se pueden adquirir por la ingesta vía alimento. Entonces, por lo tanto, vemos que las moléculas orgánicas están presentes simplemente en todos los aspectos de la vida, desde la constitución misma de la vida hasta medicamentos, usos industriales, bueno, si son industriales después pasan a las casas, así que ustedes pueden ver que la orgánica está prácticamente en todo.